Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este módulo de la especialización, el módulo de diseño estructural de fundaciones. Quiero, por favor, bueno, tenemos 16 conectados, entiendo que un poquito más, pero según veo en el chat, no reportan problemas de conexión, así que creo que estamos con un número adecuado para empezar. Antes de poder introducir el curso, quisiera confirmación de que se escucha bien. ¿Alguien lo puede confirmar, por favor? Buenas noches, ingeniero. Sí, te escucha claro. Veo que Yandri Vélez dijo algo, pero yo no escuché, en cambio, no sé si es mi audio. Buenas noches, ¿se Sí, sí se escucha? escucha. Ah, ok. Estaba con con los auriculares. Ahora sí lo escucho. Ya. Se escucha bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues veo nombres conocidos. Estoy contento por ello. Algunos ya han pasado por aquí por la carrera de Ingeniería Civil en la UTPL. Y bueno, pues agradecerles por la confianza que les están dando a la universidad al querer formarse en este programa formativo. Y también veo mucha gente, pues obviamente nueva para mí, y yo también soy nuevo para ustedes, entonces empiezo presentándome. Mi nombre es Pablo Andrés Campoverde Guerrero, yo soy docente de la facultad o de la carrera de Ingeniería Civil acá en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y particularmente mi especialidad es el tema de las estructuras. Soy ingeniero estructural y por tanto voy a acompañarles en esta asignatura desde el punto de vista estructural para el diseño de cimentaciones o de fundaciones. Tenemos varias personas y pues no sé si me cuenta alguno de ustedes qué experiencia tiene en el campo estructural. ¿Alguien tiene experiencia en el diseño de cimentaciones? ¿Alguien tiene experiencia en cálculo estructural? O por el otro lado, hay gente que tiene experiencia tal vez en la parte geotécnica, que va un poquito de la mano, pero no es lo mismo, obviamente. Entonces no sé si alguien se anima a contarnos su experiencia en ese aspecto. No me dejen solo por aquí. ¿Alguien? No sé si escucho. No sé, ¿alguien puede decir algo, por favor, para saber que vale mi... No sé si estoy con el audio conectado yo para escucharles a ustedes. Sí, 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 vale el audio, ingeniero. ¿Sí me escucha? Sí, Y ahora sí le escucho, muchas gracias. sí, bueno, bueno, mucho gusto. Soy Yandri Vélez, soy ingeniero civil de profesión y soy de Manabí. Actualmente también soy docente de la carrera de Ingeniería Civil de la PUCC de Manabí. Hice una maestría en geotecnia hace 3 años aproximadamente. Tengo 10 años de formación eh, en plantas de hormigón, de asfalto. He trabajado en fiscalización, también he estado un poco en la parte geotécnica y pues la idea es un poco actualizar conocimientos con esta nueva especialización que estaba ofertando la UTPL. Perfecto, muchas gracias por por su participación, ingeniero Yandri. Pues me gusta que usted sea muy geotécnico o tenga esa especialidad, pues nos puede complementar acá al diseño estructural. Ya vamos a hablar mucho de la importancia de, ya que la materia va del tema estructural, no seremos especialistas o toparemos a fondo la parte geotécnica, pero sí es importante recalcar con todos o entrar en la conciencia de que un ingeniero estructural debe tener conocimientos básicos de geotecnia, no digamos especialista, pero tener esos conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos informes geotécnicos y a partir de ellos trabajamos. Entonces, no podemos pues ignorar los parámetros o los conocimientos que deberíamos tener para, primero que nada, pues ver si ese informe tiene información coherente, información correcta y segundo, pues en función de esa información poder proponer la mejor solución. No sé si alguien más me puede contar su experiencia o si va algún estructural por ahí también. Tenemos aquí un especialista en geotecnia. ¿Alguien es estructural o va por ese camino? Ujú. Pues nada, bueno, ya iremos participando más, nos iremos conociendo más. Entonces, para empezar la clase, que hoy tenemos que ir de rigor con una sección, vamos a presentar cuál es el contenido que vamos a tomar en este curso de diseño estructural de fundaciones. Esto va a ser a través del plan docente. Me comentó la directora de la especialización, la ingeniera Carmen Esparza, que aún no tienen acceso al Canvas, entiendo, al metacurso que se llama, que es como la materia dentro del Canvas, y por tanto no tiene acceso al plan docente, pero lo vamos a revisar ahora. Vamos a darle una pasada rápida para saber qué es lo que tenemos que hacer en esta especialización. Y pues después de eso vamos a la clase introductoria, que es lo que nos compete la semana uno. Para ello les voy a compartir un PDF
Lo tengo ahora mismo aquí, que sería el plan docente de esta asignatura. Y como ven, pues estamos adentro del módulo de diseño estructural de fundaciones. Nos vamos a encontrar todos los miércoles de 7 a 9. Está estructurado la modalidad de estudios a través de una hora de docencia, que será de 7 a 8. Luego iremos a otra sala de Zoom, porque tenemos organizado esto por secciones, para hacer la hora de tutoría, en la cual podemos resolver dudas, hablar más, ver más ejemplos si se quiere. Pero la parte, digamos, dura, que es la muy importante, que asistan, obviamente la tutoría también es importante, pero es importantísima la parte de docencia que viene de 7 a 8, porque ahí topamos, digamos, que el fundamento que nos va a servir luego para desarrollar lo que queramos desarrollar dentro del diseño estructural de fundaciones. Entonces, esta asignatura tiene una duración, una dedicación total de 144 horas, de las cuales 32 son en contacto conmigo, dos presenciales y luego pues los contactos que podemos tener a través de dudas que ustedes puedan tener y puedan remitirlas por correo electrónico o por Canvas. La parte práctica experimental que compete, pues la visita que ustedes realizarán a la ciudad de Loja, y la parte autónoma, pues que compete 96 horas de trabajo personal de ustedes dentro de su formación, pues que han adquirido o que se han comprometido a realizar al matricularse en este módulo. Entonces, para esto tendrán que hacer lecturas semana tras semana. Las lecturas no son calificadas, pero se les da pues lecturas para un poco complementar lo que vamos viendo en clases y poder profundizar ya desde el punto de vista autónomo. Y aparte, pues el trabajo que tienen que realizar, porque se realizará un proyecto final de este módulo, y en este componente de horas de 96 horas es donde tendremos donde ustedes tienen que trabajar en ese proyecto final, del cual ya hablaremos posteriormente. Y pues las dudas que puedan ir teniendo, pues no duden en hacérmelas llegar a través de correo electrónico o Canvas, como les he comentado, para darle solución lo más pronto posible. Este curso requiere conocimientos previos, no avanzados, pero sí sería bueno pues tener por lo menos en la cabeza recordatorios de cómo se diseña en hormigón armado, puesto que el diseño estructural va de esta mano del hormigón armado. El análisis estructural tampoco se pide especialistas en análisis matricial, pero sí entender un poco de conceptos, qué es un momento fluctuador, qué es un cortante, fuerzas axiales, saber tal vez de dónde vienen, pero desde un punto de vista ya como que recordatorio tal vez. O sea, si les pido hacer la matriz de rigidez, probablemente no la puedan hacer, algunos sí, algunos no, pero tampoco es algo que requerimos a fondo, pero sí tener una base para entender los resultados que vienen del análisis estructural. Y mecánica de suelos y geotecnias, puesto que nos complementan a la asignatura, no son base o el centro de esta asignatura, pero sí que se les requiere conocer ciertas cosas para poder entender mejor los conceptos que vamos dando a lo largo de este curso. La importancia les pido que la lean luego cuando se les comparte el plan docente, pero quiero pasar directamente. Ya me he presentado yo, soy ingeniero estructural y quisiera entrar directamente a los contenidos. Entonces, la semana uno, que es ahora, pues estamos dando una introducción al curso y hablaremos ya en los próximos minutos de una introducción al diseño estructural de fundaciones, para ponernos en el contexto, entender bien qué es esta palabra diseño estructural y cómo se diferencia del diseño geotécnico, que son dos cosas separadas, pero que van de la mano, que dependen una de otra. La semana 2 hablaremos o entraremos al diseño de tipos de cimentaciones en la unidad 2, y esta unidad 2 tendrá diferentes tipos por semanas. La semana 2 hablamos específicamente del diseño de zapatas aisladas. La semana 3 vamos al diseño de zapatas combinadas o zapatas corridas. Y la semana 4 topamos conceptos de diseño de losas de cimentación. Son 3 semanas que igual pueden intuir pues que no da el tiempo para ver todo lo que pueda quererse ver o sacar preguntas, casos específicos, o como sea, pues eso lo podemos ya aplicar en las semanas 5 y 6, que como van a ver es una unidad 3. Tenemos unidad uno, que es introducción; unidad 2, tipos de cimentaciones, las más comunes, aisladas, zapatas combinadas, losas de cimentación. Dentro de esto está un poco el tema de vigas de centrado, vigas riostra, que ya se van hablando a lo largo del desarrollo del curso. Esto es el tema general. Y la semana 5 empezamos la unidad 3, que son 2 semanas. Semanas 5 y 6 vamos a hablar de integración y optimización de diseño. En las semanas previas hablaremos de conceptos básicos, de conceptos específicos para el diseño de cada tipo de cimentación, pero en las semanas 5 y 6 vamos a hablar un poco más profundamente respecto al tema normativo y cómo aplicar lo que hemos aprendido las semanas anteriores con normativa para generar un diseño ya completo, porque un diseño completo es aquel diseño que tome en cuenta la normativa. De nada me sirve tomar en cuenta miles de parámetros que solo están en los libros si no los puedo respaldar con normativa, puesto que la normativa es la que me da la fiabilidad y la seguridad estructural que se requiere pues, en un proceso. Entonces, eso lo trabajaremos en las semanas 5 y 6, 2 semanas para trabajar en ese aspecto. La semana 7 la hemos dedicado para dar una introducción a cimentaciones profundas.
Ya pueden imaginarse ustedes que el mundo de las cimentaciones es demasiado grande, tanto estructural como geotécnico, y queremos hablar solo en la semana 7 una introducción para que los que quieran pues, continuar su formación en ese aspecto o vean algún interés potencial ahí, pues puedan dedicarlo luego tal vez con el trabajo autónomo o con otro programa de posgrado que puedan encontrar tanto en nuestra universidad como en cualquier otro lugar que ustedes decidan estudiar. Y la semana 8 como en cualquier módulo de las especializaciones que ofertamos como UTPL, lo que hay que realizar es la presentación y sustentación del proyecto final, del cual ya iremos hablando. Pero el proyecto final básicamente es un proyecto práctico en el cual tenemos que diseñar tipos de cimentaciones, diseño estructural, claro está, de una edificación en función de las cargas que yo como profesor les voy a pasar y pues tenemos que tener esa capacidad de, ya, tenemos cargas, momentos flectores que bajan la cimentación, cómo dimensionar esos elementos para poder pues cumplir con verificaciones que son las que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Eso es lo que veremos en contenidos a lo largo de este curso. ¿Cómo se va a manejar el tema de calificaciones y actividades? Tenemos para los diferentes componentes de aprendizaje. Entiendo que ya han tenido otra materia previa el día de ayer, entonces ya están enterados que las calificaciones son por diferentes componentes, en contacto con el docente, práctico experimental y autónomo. En la parte en contacto con el docente tenemos dos actividades planificadas que son actividades que requieren de lectura de ustedes para poder responder ciertas preguntas. No es un tipo prueba en el cual quiero que respondan mecánicamente, sino que se envían ciertas lecturas como para fundamentar la parte geotécnica que no podemos topar tanto en el curso por el tema de tiempo, pero es importante, como les digo, y en función de esas preguntas y en función de esas lecturas, se van a responder ciertas preguntas y eso que está en el foro, que obviamente hay una explicación mucho más detallada en un documento que ya se les compartirá también. Las respuestas a ese foro pues son calificadas y la interacción, porque un foro requiere pues la interacción entre estudiantes y el profesor con ustedes también. Entonces, en ese sentido, dos actividades calificadas son los foros. Ya vamos a ver cuánto pesa cada uno de estos foros, pero son dos de las actividades calificadas que tenemos en este módulo. Luego tenemos la parte práctica que implica o requiere la parte presencial, que ustedes saben que el programa es híbrido, entonces tienen que venir a la ciudad para poder pues, realizar la parte presencial. Entonces, la primera parte o la práctica uno la desarrollamos en la semana 5 y lo que tenemos pensado es hacer un ensayo de penetración estándar. Habrá algunos que lo habrán hecho y algunos no. Entonces, la idea es también tener un poco de experiencia práctica de cómo es que a mí, como ingeniero estructural, me reportan o de dónde salen los datos que a mí me reportan en un informe geotécnico para yo diseñar una cimentación. Como les he comentado previamente, es importante tener una base fundamentada de qué es lo que hace el ingeniero geotécnico para darme el dato de la capacidad admisible, la capacidad última, me clasifica el tipo de suelo y a veces pasa que esos informes vienen con errores y ahí está nuestro trabajo como ingeniero estructural, pues de saber ver esos errores, no para corregir el error del otro, sino para poder pues pedir un alcance al informe geotécnico, pedir tal vez otro informe geotécnico y así asegurar la integridad estructural de la cimentación. Por eso es que hemos planteado esta práctica para poder llevar lo que vemos nosotros en un informe geotécnico a la práctica y saber de dónde salen esos valores. Entonces, la práctica uno es venir al campo para hacer el ensayo y la práctica 2 es analizar los resultados de dicho ensayo, porque de nada me sirve contar el número de golpes de un SPT si no sé luego cómo utilizarlos. Todo esto requiere, pues, obviamente, lectura de material adicional que va a ir de la mano de las explicaciones de mi persona y también de la directora de la especialización que domina bastante también el tema geotécnico. Y así pues tenemos la parte práctica experimental. Ambas actividades son calificadas también. Y en la parte de aprendizaje autónomo lo que requerimos para complementar la formación es lectura de materiales y recursos, como se ha comentado. Eso no es calificado, se les va a dar las lecturas. Obviamente, pues tenemos que ir destinando tiempo semanal a la formación para poder llegar a un objetivo de aprendizaje y eso se entiende pues que ustedes lo van a realizar semana a semana sin ningún problema. Y después de esto, lo que sí tenemos calificado es el trabajo académico final, que como les comento de manera preliminar o superficial, es el diseño de una cimentación superficial, no a nivel de planos a detalle, porque igual eso llevaría demasiado tiempo, pero aquí sí podamos dimensionarla, decir cuál va a ser el armado y a través de esquemas pues poder decir cómo se va a armar esa cimentación. Eso lo trabajaremos a lo largo de todo el bimestre, de todo el módulo, y ese proyecto final luego se tiene que ver plasmado en una exposición de dicho proyecto final, que por la cantidad de estudiantes probablemente no se pueda hacer toda en la hora de clases, pero tendríamos que hacer grabaciones. Todo eso lo iremos ya detallando semana a semana a través de anuncios académicos y a través de las preguntas que ustedes puedan realizar en la hora de tutoría, pero quería mencionarles lo que se va a hacer durante todo el periodo, todo el módulo formativo, para que tengamos claro el panorama a dónde vamos a ir, qué esperamos y cómo organizar nuestro tiempo. ¿Cómo se va a evaluar? Pues, como les había comentado, lo tenemos dos foros. Cada foro tendrá un peso de 17,5%, es decir, 1,75 sobre 10, la realización de ambos foros. Cada foro, como les digo, tendrá un documento explicativo en el cual se dice qué hay que hacer,
cómo voy a calificar eso y así podrán pues ustedes apuntarle a la nota máxima posible, ¿no? Luego tenemos la parte práctica experimental. ¿Qué calificamos? Calificamos la asistencia a la práctica de campo y la realización de los análisis de la práctica de campo. Cada uno vale 1,5 puntos y esa sería la parte práctico experimental. Como ven, aprendizaje en contacto con el docente pesa 3,5 puntos, la parte práctico experimental pesa 3 puntos, ya tenemos 6,5 y la parte autónoma que compete el trabajo académico final y la exposición pesan pues 2 puntos y 1,5 puntos respectivamente. Eso en total hace la calificación total de 10 puntos para poder tener una visión de cómo se va a calificar. No está de más recordar que para aprobar la asignatura los estudiantes tienen que tener una calificación mínima de 7 sobre 10, es decir, 70%. De lo contrario, se tendrá que hacer un trabajo de recuperación, pero lo ideal no es apuntarle a ese trabajo de recuperación, sino es aprobar el módulo en una manera directa. No obstante, pues hay que comunicarles que existe la opción por cualquier cosa, pues que tal vez no hayan podido llevar el curso con el ritmo que se requiera, pues y tengan alguna complejidad. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Esto es superficial porque obviamente semana tras semana les vamos a dar contenido para ir leyendo, pero fundamentos importantísimos para el diseño de cimentaciones, el libro de Brajadas, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones, esto lo está disponible en este link. Ya ustedes también tendrán acceso al visor web de la UTPL, lo pueden ver en el visor web. No obstante, es un libro que se puede encontrar también fácilmente en Internet para fundamentar o recordar cómo se diseña en concreto armado, porque al final el diseño estructural va de eso. También tenemos el libro de McCormack, Diseño de concreto reforzado. Aquí se ha puesto la octava edición, ya existe hasta la décima. El que la quiera buscar a la décima en internet la puede encontrar fácilmente. Pero la octava edición la tenemos como UTPL también disponible en nuestro visor web. Libro de Calavera, José Calavera, autor español, Cálculo de estructuras de cimentación. Este libro, el doctor Calavera, pues ha hecho un montón de libros de hormigón armado. Si bien es cierto, tiene un enfoque bastante europeo, es muy bueno para la parte teórica fundamental que requerimos para introducirnos en el mundo del diseño estructural de cimentaciones. Entonces, ayuda bastante pues, a fundamentar, a completar cosas que tal vez otros autores no lo hagan. Y este libro de Tomlinson, que es de cimentaciones, diseño y construcción, Tomlinson tiene varios libros, tiene uno para cimentaciones superficiales, que es el que estamos poniendo aquí. También tiene un libro para cimentaciones profundas, no está puesto aquí, pero también lo tienen al dato para que luego puedan profundizar, sobre todo en la semana 7 pues que vamos a introducirnos un poquito en ese mundo de ahí. Recursos complementarios, obviamente las normas ecuatorianas de la construcción. Hemos hablado que tenemos que usar normativa para dar respaldo a nuestros diseños. Entonces, la primera norma, obviamente, es la local, la de nuestro país, norma ecuatoriana de la construcción, geotecnia y cimientos. Aquí hay un error de texto, nada más es GC, no nos confundamos, la norma CG es la de cargas gravitacionales y sí la usaremos, pero la importante es GC. Aquí, por favor, tomar nota que esto es GC, es una norma que si bien es cierto, tiene algún desarrollo, sí se queda con vacíos y por eso tenemos que complementarla. ¿Cómo la complementaremos con la norma ASCE 716 que está aquí? También existe la 722, pero vamos a trabajar con la 716, que es todavía viene bastante bien. Y para algunas cosas adicionales, para fundamentarse, para profundizar algo más, tenemos también una guía del Eurocódigo. El Eurocódigo es el Código Europeo de Diseño de Estructuras y tiene diferentes números, Eurocódigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 8, que es para sismoresistencia. Cada número de Eurocódigo sirve para una cosa diferente. Por ejemplo, el Eurocódigo 1 me estipula las cargas de diseño. El Eurocódigo 2 es diseño de hormigón armado. Eurocódigo tal es el diseño de acero. Entonces, el Eurocódigo 7 se refiere a las cimentaciones y hay una guía bastante didáctica del Ministerio de Fomento Español que nos da ejemplos de diseño. Entonces, también se lo he puesto aquí como ayuda complementaria. Eso es todo lo que tenemos que saber. Le pasamos muy rápido, ya cada cual podrá verlo detenidamente al plan docente para profundizar más, pero es lo que quiero que tengan una idea clara de qué vamos a tomar en este curso, cuál es el alcance. Y antes de pasar ya a la clase introductoria, quisiera preguntar si tienen, o dar espacio a ver si tienen alguna pregunta respecto a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Doy unos segundos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Esta información, ¿en dónde la podemos encontrar? Porque Ya, en lo del curso todavía, en el EVA no hay nada aún. ajá, había un problema logístico en el EVA, por eso no está todavía disponible. Entonces, mientras está disponible, yo les voy a pasar al grupo de WhatsApp el plan docente y también podría pasarles los libros, en realidad, aunque creo que no debería por el tema. Bueno, yo puedo pasarles los libros, en realidad, así que les voy a pasar. Luego borraré el mensaje, así que les pido descargarlos esta semana por temas de derechos de autor. Pero esto por ahora en el WhatsApp y cuando ya esté disponible la plataforma, pues va a estar todo ahí directamente también.
Ya, perfecto. Sería lo ideal porque igual a veces leer los libros en las plataformas es un poco complejo por estar Ujú. concentrado. En cambio, nos da el chance de leerlo por el teléfono también. De acuerdo, tiene razón. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha tal vez? Sí, le escucho. Buenas noches, sí. ¿Cómo está? Pedro. Buenas noches. Una consulta. ¿Para este curso se va a utilizar tal vez algún software? Sí, sí, sí. Eso lo quiero hablar en el tema de la tutoría. Tenemos disponible, pienso usar el software SIPE, que es un software, no digamos que avanzado, pero viene bien para aprender el diseño estructural en una fase mediana, por así decirlo. Por eso en tutoría les explicaré cómo obtener la licencia. Ya, perfecto. Muchas gracias, ¿Ok? Bien, han sido dos preguntas. Por si hubiera más, quiero pasar al tema de la clase para poder avanzar lo más posible, porque la clase tiene que hacerse de 7 a 8. Luego iremos a sala de tutoría y ahí podremos responder cualquier pregunta adicional, explicaremos cómo obtener la licencia del programa y hablaremos un par de cosas más. Así que quiero entonces ahora mostrar la presentación que se tiene para la clase de hoy, que es este PowerPoint de aquí. Yo creo que, si me confirman que ya hemos pasado al PowerPoint, ¿alguien me lo puede Sí, sí se le confirmar? ve. Sí, sí se le ve, Perfecto. ingeniero. Listo. Entonces, vamos a hablar de qué va el diseño estructural de fundaciones, porque eso es lo que nos compete a nosotros. Entonces, la primera diferenciación que quiero que hagamos es que entendamos que hay una diferencia sustancial y de conocimientos, de fundamentos entre lo que se llama diseño geotécnico de la cimentación y el diseño estructural de la cimentación. ¿Qué es el diseño geotécnico? Y lo importante de esto es que todo depende de la zapata como tal, de la losa de cimentación, de la zapata corrida, que es un tema estructural también, ¿no? Pero están de la mano. Entonces, ¿qué es el diseño geotécnico? El diseño geotécnico es aquel diseño que se centra en encontrar la capacidad portante del suelo y esa capacidad portante puede estar relacionada con los asentamientos admisibles y modos de falla del terreno. ¿Qué quiero decir con esto? A mí de nada me sirve hacer una zapata de 80 centímetros de espesor armada con varilla de 25 milímetros o un montón de varilla, y entonces esa pata jamás se va a romper, ¿no? Pero si viene una carga súper grande de la superestructura y el suelo es malo, lo que no se va a romper es la zapata, se va a romper el suelo. Y entonces de nada me servirá tener una zapata pues tan dimensionada, tan rígida, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta es esto, que el diseño geotécnico es la parte del diseño de la cimentación que se concentra en verificar que el suelo sea capaz de resistir las presiones que le vamos a transmitir. Y es un mundo entero, porque hay muchos modelos de cálculo de capacidad última del suelo, hay muchos parámetros involucrados en ese cálculo, porque tenemos, ya todos deben saber, la cohesión y el ángulo de fricción, pero la cohesión y el ángulo de fricción también depende de cómo se midieron, con qué método, se hizo corte directo, se hizo un ensayo triaxial, estamos tomando en cuenta la consolidación, estamos tomando en cuenta condiciones drenadas, no drenadas, y entonces todo eso hace que los modelos geotécnicos sean un mundo aparte, más que un mundo aparte, un mundo muy profundo, como también lo es el mundo estructural. Entonces tengamos claro eso, que la parte geotécnica no es el centro de esta materia. Sí que se va a tocar temas, pero el centro de esta materia es el diseño estructural. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es el diseño geotécnico? Ya lo sabemos. ¿Qué es el diseño estructural? La otra parte. Si yo tengo un suelo súper duro, imaginemos que vamos a cimentar sobre roca, que va a ser muy difícil romperla, y pongo una zapata de 30 centímetros de espesor y por ahí va a bajar una carga bastante grande, pues la zapata es la que puede romperse. Es decir, el hormigón armado es el que puede fallar. Y eso es lo que requiere el diseño estructural, determinar cuáles son las dimensiones geométricas, tanto en espesor de la zapata, ancho, longitud de la zapata y armados y disposición de armados, porque no solo decir cuántas varillas poner, sino cumplir con normativa, poner separaciones adecuadas, poner diámetros adecuados, poner recubrimientos adecuados, verificar fisuración, durabilidad, todo eso es algo que ya se hace desde el diseño estructural. Entonces, tengamos bien clara esa diferenciación y se anexan de cierta forma. ¿Por qué? Porque no es aislado el diseño estructural del diseño geotécnico y viceversa. ¿Por qué? Porque los modelos de capacidad última del terreno toman en cuenta la geometría de la cimentación. Entonces ahí es que está enlazado. Porque si yo pongo la zapata de 2 metros de ancho, y cambio ese ancho a 1,50, también me cambia la capacidad admisible del suelo. ¿Por qué? Repito, porque los modelos, las ecuaciones de capacidad última tienen en cuenta la geometría de la cimentación. De ahí es que uno como ingeniero estructural tiene que tener una base geotécnica para pues, saber que cuando alguien cambia algo o uno está cambiando algo, pues está también afectando la capacidad admisible del suelo. Y eso nos lleva a hablar también del informe geotécnico, que no es un tema de nuestra asignatura, pero es muy importante topar este tema. Cuando, no sé si a algunos les habrá pasado, tal vez los que ya hayan tenido experiencia en el campo estructural,
pero cuando uno le lleva un informe geotécnico para la construcción de una edificación, lo que llega al final del reporte geotécnico es la capacidad admisible es tanto y se ha considerado zapata corrida a 2 metros de ancho para toda la edificación. Y dice, y es responsabilidad del ingeniero estructural verificar la capacidad si es que se cambian las dimensiones. Y entonces uno se queda como atado de manos, porque uno dice, bueno, entonces voy a hacer todas las zapatas corridas de 2 metros de ancho, cuando eso sale ultra caro, o puedo yo hacer algún cambio. Entonces, por eso es importante conocer esto y también para llamar un poco la atención al mundo geotécnico, que se debería emitir informes geotécnicos no con esas conclusiones tan sencillas, sino que debería darse un margen o, que sea una tabla para diferentes anchos de cimentación y sus capacidades admisibles, y así podríamos optimizar el diseño desde el punto estructural. Entonces hay que repetir esto. Es importante como estructurales conocer la parte geotécnica para entender y poderse comunicar bien con el informe geotécnico y con el responsable geotécnico que está detrás de dicho informe. Bueno, esto lo acabo de decir, entonces como esto luego les pasaré, pues el PDF también, pues ya lo que voy diciendo a veces ya me voy adelantando un poco, pero los recordatorios ya están escritos para que lo puedan tener, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol de diseño estructural? Que es lo que hemos mencionado, pues aquí, básicamente el rol, también ya lo he mencionado, a veces voy adelantando mucho porque son partes como ven, está muy relacionado todo. Entonces, a veces una diapositiva me lleva a lo otro y adelantarme, pero al final, el rol del ingeniero estructural, como les he dicho, es definir ancho, largo, espesor de la cimentación y también, de cierta forma, la cota de desplante. No depende tanto de nosotros, pero si vamos a cambiarla por algún tema de que tenemos que dar estabilidad a la cimentación para un tema, por ejemplo, de vuelco o para un tema de excentricidades, eso nos lleva pues a tener que hablar con el geotécnico y decirle, pues si cambio la profundidad de desplante, el DF, para el que no conozca, pues sería la profundidad de la parte inferior de la zapata, por si acaso hay que aclararlo. Pues si voy a cambiar eso, ¿qué cambia también en el modelo geotécnico? ¿Qué cambia en la capacidad portante? Entonces tenemos que tener esa comunicación siempre con el ingeniero geotécnico. Y lo importante de recalcar aquí es que las dimensiones ancho y largo son las que dependen en doble vía, es decir, de ida y vuelta de la capacidad portante del suelo. Por última vez lo voy a repetir. Si cambio B por L, cambiaré la capacidad portante del suelo, porque el modelo de ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Terzaghi, toma en cuenta la geometría de la cimentación. Y si la geometría de la cimentación cambia, cambia la capacidad portante, y si cambia la capacidad portante, tengo que cambiar mi geometría de la cimentación hasta llegar pues a un valor o a una iteración en la cual se obtenga pues que mi capacidad o las presiones que transmito al terreno sean menores que las tensiones que es capaz de resistir el terreno. Por eso es importante definir que el ingeniero estructural pone dimensiones y que no pon cambio de dimensiones y no pasa nada, sino que ese cambio de dimensiones genera pues cambios también en el comportamiento geotécnico. Esa es la parte uno, dar geometría, y la parte 2 es definir el diseño del refuerzo, cuánto acero de refuerzo voy a poner, dónde lo voy a poner, qué separaciones, qué recubrimientos, verificar si la sección va a tener una falla del tipo dúctil, verificar si es que estoy poniendo una cantidad que sea mayor a la cantidad mínima que me permite la normativa, verificar que no falle por punzonamiento a la zapata, que no falle por cortante. Varios modos de falla que tiene el hormigón armado como tal, que son los que tomaremos en cuenta, pues, o tenemos que tomar en cuenta dentro del diseño geotécnico. Además, el rol de ingeniero estructural también va un poco más allá. Cierto es que no es sencillo entrar en este mundo, pero uno como ingeniero estructural también tiene que empezar a pensar en la interacción suelo-estructura, lo que aquí dice ISE, interacción suelo-estructura, porque uno como ingeniero estructural tiene que pensar que el terreno, perdón, la zapata está en el terreno y el terreno pues interacciona con la zapata. Y a veces nosotros nos limitamos como ingenieros estructurales a modelar la base de un pilar como un empotramiento, cuando en realidad eso es de todo menos un empotramiento. Entonces ahí se puede usar modelos un poquito más avanzados, no digamos ultra complejos, pero sí requieren un poquito más de detallamiento, en los cuales se modela el suelo como un sistema de resortes que tiene una característica o un nombre, por ejemplo, del modelo de viga de Winkler, luego podemos saber un poco más, pero conocer este tema de cómo modelar este resorte que se llama módulo de balasto, pues también tiene un plus para el ingeniero estructural, porque si conocemos esto, podemos modelar mejor los esfuerzos que van a actuar dentro de una losa de cimentación, por poner un ejemplo, y luego esa losa de cimentación, pues nosotros poder dimensionar bien momento flector cortante y dar pues un diseño óptimo, eficiente y aparte seguro. Y otro rol que tenemos como ingenieros estructurales es la durabilidad. Como les había comentado previamente, pues si pensamos que la estructura del hormigón armado o la cimentación del hormigón armado tiene acero de refuerzo, dependiendo del tipo
de exposición que va a tener este hormigón, yo tendría que dar recubrimientos y probablemente recomendar incluso una relación agua-cemento máxima, como lo puede o como lo especifica el código ASAI 318, en el cual se especifica para diferentes categorías de exposición en las cuales puedo tener ataques de sulfatos que están dentro de ciertos límites, pues el ASAI mismo recomienda, perdón, o exige que se limite la relación agua-cemento a un máximo. ¿Por qué? Porque esa relación agua-cemento indirectamente, más bien dicho, pues nos da una menor porosidad en la mezcla, y si la porosidad de la mezcla es menor, pues obviamente también tendremos una mejor protección al acero de refuerzo, que es el que nos da pues o nos evita la rotura frágil de una sección de hormigón. Entonces, esos son los roles que tenemos. Ahora, ¿qué normas vamos a utilizar? Ya lo hemos hablado un poco en el plan docente, pero la básica es la que tenemos aquí: geotecnia y cimentaciones, que es la que les comentaba que estaba al revés el nombre en el PDF introductorio, pero es la ENEC SCG, perdón, GC. ¿Dónde la conseguimos? En la web de Hábitat de Vivienda, que es de libre acceso en el Internet. Y esta norma no es que, aquí he puesto las flechas, pero no es que las normas que están a la derecha y abajo nacen de la ANEC, sino que la ANEC siempre nos lleva o nos invita o nos obliga a irnos a otras normas, porque hay vacíos normativos que no tenemos en cuenta. Entonces, cuando falta vacíos normativos, toca irnos a normas internacionales. Entonces, tendremos que irnos a la AS 716, que es la norma que nos especifica cargas mínimas de diseño para edificaciones, para diseño de edificaciones. Pero sobre todo, lo que vamos a tomar de la ASC 716 será el tema de las combinaciones de carga. La norma ecuatoriana de la construcción es muy laxa, es muy superficial respecto a qué combinaciones de carga tengo que usar yo para diseñar mi cimentación. El ASC nos da una luz bastante clara sobre esto. Y tenemos que irnos al ASI 31819 para ver cómo diseñar el elemento de hormigón armado, que sería el diseño estructural. Este, no estaba por demás decir que tenemos una norma ecuatoriana de la construcción para hormigón, que es la NEC SHM, pero también nos lleva siempre al ACI porque hay algunos vacíos normativos. Incluso a veces la NEC SHM directamente nos dice ríjase al código ACI. Y el problema es que nos manda ciertas secciones del código ACI que ya no existen porque la NEC está hecha con el ACI el ACI 318 del 2011. Y ahora estamos con el ACI 38 del 2025 incluso. Entonces ya las secciones que me dice la NEC que me vaya, pues ya no existen porque se reformuló el orden del ACI a través en la edición del 2014, pues el orden cambió totalmente. Entonces ya hasta por esa referencia, pues estamos obligados básicamente a tenerlo como Biblia más al ACI que a la propia NEC. Entonces, eso tomámoslo en cuenta, y el Eurocódigo 7, que aquí lo tenemos como una captura de la portada, porque es lo que les comentaba previamente, nos sirve para adelantarnos a algo o también para poder profundizar respecto a ciertos temas que no se toman, o por ejemplo en las normas CC, pues a veces queda algo también no está muy claro, pues viene el Eurocódigo y nos termina de aclarar. En todo caso, hay que saber o entender que el ingeniero estructural siempre va a estar así, viviendo así, de la mano de muchos códigos. No se va a quedar solo con el código ecuatoriano porque nos queda muy corto, y tendremos que irnos a los diferentes códigos internacionales para poder desarrollar los proyectos que tengamos que desarrollar. Eso desde el punto de vista de la normativa que vamos a utilizar. Ahora, esto es muy general, lo que vamos a ver es la clase introductoria, pero hay que hablarlo por quienes tal vez no lo tengan claro o nunca lo hayan escuchado. A la final, una introducción viene bien para todos para ponernos en el contexto que tenemos que ponernos, y hablemos de los tipos de cimentaciones. Los tipos de cimentaciones básicamente son dos, de manera general: las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas son las que llamamos a través de los pilotes o micropilotes. Incluso se suelen meter en esa categoría los caissons, que son pozos de cimentación. Luego hablaremos un poquito más de ello, y las superficiales. Y la primera pregunta que uno se le puede hacer o se le puede plantear es cuándo mi cimentación es profunda y cuándo es superficial. Porque uno puede decir, bueno, me dice el estudio geotécnico que ponga la cota de cimentación a 3 metros de profundidad. ¿Cómo sé si eso es profundo o es ligero o es superficial, perdón? Y para eso hay mucha normativa, hay mucha literatura, pero un consenso muy general que incluso viene del profesor Meyerhoff, en el cual se especifica, bueno, Meyerhoff decía que la cimentación va a ser superficial hasta 3 veces el ancho de la cimentación, pero luego se actualizó el conocimiento, e incluso la normativa nos dice, la propia NEC nos lo dice: la cimentación será superficial cuando la profundidad o cota de desplante, es decir, la profundidad a la cual se encuentra la parte inferior de la zapata, cuando dicha profundidad sea menor que 4 veces el ancho del elemento de cimentación. De forma que si yo tengo un elemento de cimentación de ancho de 2 metros, ese elemento de cimentación va a ser superficial siempre y cuando no se ubique a más de 8 metros de profundidad. Si el elemento de cimentación es de 1,5 metros, eso será superficial siempre y cuando no se ubique a más de 6 metros de profundidad. Son valores elevados, porque igual si tengo una zapata que voy a tener que ponerla a 6 metros de profundidad, ya se pueden imaginar la excavación que toca hacer para eso,
y a veces pues uno tiene que sopesar el tema económico y ver si es que pasamos a otro tipo de solución, de solución suelo cimentación, que es lo que, como debemos llamarlo. Y luego tenemos las cimentaciones profundas. Eh, Hemos hablado de la profundidad, cómo saber si es superficial y profundo. Ahora, ¿cuándo irnos a las profundas? Dos aspectos importantísimos. Cuando tenemos poca capacidad portante en estratos superiores, es decir, el suelo es muy blando y yo tengo que llevar cargas y esas cargas pues me van a producir una rotura o un modo de falla en el terreno que yo no quiero, entonces tengo que irme más abajo a encontrar un estrato más resistente. Primera causa. Segunda causa, puedo tener tal vez un suelo que tenga una capacidad competente, no digamos una capacidad portante elevada, pero competente, digámoslo, digamos una clase media, pero el suelo tiene poca rigidez. Al decir rigidez me refiero, se asienta demasiado. Entonces, si los asentamientos van a ser un problema, y, o sea, no voy a tener una falla como tal del terreno, una falla por corte general, como se llama, luego lo veremos, sino que voy a tener problemas de asentamientos diferenciales, pues ahí tocaría pensarse si hacemos losa de cimentación. A veces la losa de cimentación, si está sustentada sobre un estrato firme que luego está sobre un estrato blando, tampoco puede ser una buena solución, porque la losa de cimentación a tener tanto ancho, su bulbo de presiones llega muy abajo y hay una interacción pues ya bastante profunda con el terreno, entonces ahí a veces el asentamiento incluso puede ser un problema. Entonces cuando tenemos problemas o de resistencia del terreno o de asentamientos excesivos o que se prevén que sean excesivos o diferenciales, ahí es que las cimentaciones profundas vienen a ser una solución. Y también la tercera opción, que no la había planteado antes, pero cierto es, puedo tener un suelo competente en superficie, pero si las cargas que van a bajar de superestructura son súper elevadas porque tengo un edificio demasiado grande, demasiado elevado, pues igual puede ser que tenga que bajar más todavía para encontrar un estrato mucho más resistente del que ya tengo a través de pilotes y lo que se puede buscar pues es la roca, básicamente, la roca pues ya la dura, la que me permita pues tener la máxima resistencia posible y en función de eso pues tener la menor área de cimentación también posible. Dentro de las zapatas superficiales, entonces, de las cimentaciones superficiales, que es lo que estudiaremos a lo largo de la mayor parte del curso, tenemos varios tipos y ya han visto que vamos a estudiarlos uno por uno a lo largo de este curso. Tenemos el primer tipo, que son las zapatas aisladas, son las más comunes, son las más sencillas de diseñar, puesto que al estar centrada, bueno, aislada también puede ser de medianería, luego hablaremos qué es eso, por si no les suena el nombre de medianería, pero la zapata aislada en general es una zapata central a la cual pues baja una fuerza axial y baja un momento flector que tampoco es que sea elevadísimo, incluso teniendo acción sísmica. ¿Por qué? Porque las columnas centrales están más compensadas respecto al sismo que una columna de borde o una columna esquinera. Entonces las zapatas aisladas para columnas centrales son fáciles de diseñar y son muy comunes y entonces por eso empezamos por ahí, porque este tipo de cimentación es la cimentación que nos da una base de diseño para luego a partir de ahí irla complicando. Luego, puede pasar que el área de cimentación de una zapata aislada pueda ser muy grande, puesto que puedo tener un terreno que no sea tan competente y supongamos que me toca, déjenme ver si puedo activar el marcador por aquí. Sí, ya. Entonces imagínense que tengo que ampliar el área de cimentación a como lo estamos viendo ahora en la figura. A veces suele pasar que ya tengo cerca otra columna y al tener cerca otra columna, esa columna también requiere una cimentación, ¿no? Entonces se me solapan las cimentaciones. En esos casos y en otros diferentes también es cuando empezamos a hablar ya nosotros de las zapatas corridas, en las cuales nosotros tomamos pues varias columnas al mismo tiempo para darles soporte. Caso uno, el área de una zapata central o una zapata aislada se hace lo suficientemente grande como para traslaparse. Los bulbos de presiones de las zapatas pues ya empiezan a relacionarse entre sí, empieza a haber cambios en el comportamiento del terreno por eso y vamos a zapatas combinadas. Cuando también vamos a zapatas combinadas de entrada, a veces suele ser una solución para zapatas de, perdón, columnas de medianería. ¿Qué son columnas de medianería? Esta columna colinda con el lote del vecino, por poner un ejemplo. Entonces, lo que tengo por aquí, a la izquierda, es el lote del vecino. Entonces, yo no puedo poner una sección de cimentación por acá porque me estaría metiendo en el terreno privado. Y eso genera problemas de que la carga, al estar tan centrada, no descentrada, sino colocada al extremo del elemento de cimentación, genera presiones excesivas, presiones del terreno o sobre el terreno excesivas en la esquina de la zapata. Eso puede ser difícil de controlar, entonces, si tengo suelos de mediana capacidad, puesto que la presión que le transmito al terreno es demasiado alta y puede provocarme un modo de falla y al final no cumplir con el principio de diseño, que es que la presión que le transmito al terreno sea menor que la presión que es capaz de resistir el terreno. Entonces, a veces ahí suele ser una solución, pues, unir las dos zapatas también para poder, pues, centrar la carga, así se llama, centrarla, y en función de eso, pues, en vez de tener un diagrama de presiones tan
pronunciado, pues tener un diagrama más rectangular en el cual pues las presiones sean más uniformes y así disminuyo, primero, que se pueda romper el terreno por la presión excesiva y segundo, asentamientos diferenciales. Porque si tengo un gran cambio en las presiones del terreno, también será el cambio que voy a tener en los asentamientos de ese elemento de cimentación. Ahora, si me da un segundo, ya, perfecto. No sabía cómo borrar esto, a ver si puedo. Bueno, bueno, me disculpan que esto no sé cómo borrarlo ahora mismo, pero vamos a pasar al siguiente tema. Y luego tenemos losa de cimentación. Las losas de cimentación, pues su nombre mismo lo dice, losa. La losa abarca varias columnas y suele utilizarse cuando la capacidad del terreno es demasiado baja y entonces me requiere demasiada área de cimentación para no transmitirle tanta presión al terreno. Y eso suele llevar a lo que comentaba en la diapositiva anterior. Si tengo muchas columnas que tienen una capacidad, que el suelo tiene poca capacidad portante, cada columna requiere un área grande de cimentación. Esas grandes áreas, al final de cuentas, se terminarán solapando y puedo quedarme con un emparrillado, es decir, pues que cada, o sea, lo voy a dibujar ahora. Si por algo no ven las anotaciones que estoy haciendo, porque puede ser un problema de PowerPoint, me dicen, pero yo creo que sí las están viendo. Entonces, yo podría unir con vigas de cimentación todo esto. Pero a veces suele pasar que si es que el área de estos elementos de cimentación supera el 50% del área del proyecto, a veces por tema económico, por tema de simplificación de la excavación, temas encofrados, a veces suele mejor simplemente pasar a una losa de cimentación, porque probablemente pueda reducir el espesor de la losa, aunque tenga mayor área de hormigón, tengo un menor espesor y se puede ahorrar en cantidades de acero respecto a eso, porque la cantidad de acero es una función directa del peralte del elemento de cimentación. Y entonces la recomendación, por ejemplo, de algunos autores, como puede ser el autor Calavera, que les comentaba del libro que tenemos, libro base, les recomienda pues que a partir de 50% pasemos a una losa de cimentación. Cosas a tener en cuenta cuando tenemos una losa de cimentación. El tema de cómo modelar la interacción suelo-estructura, y aquí lo pongo, modelo de viga flotante de Winkler. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una columna en un modelo estructural, nosotros ponemos la base empotrada y ya está. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos varias columnas soportadas sobre una losa? ¿Esa losa sobre qué se soporta? Sobre empotramientos en cada base del pilar, pongo articulación en cada base del pilar. ¿O qué hago? Y lo general sería, y lo adecuado sería, pues más bien quitar estos empotramientos, quitar esas articulaciones y modelarlos a través de resortes que van a lo largo de toda la superficie y encontrar la rigidez de este resorte, pues es lo, digamos que lo interesante y y lo difícil también, porque para encontrarla bien requerimos de bastantes parámetros del terreno que ya tienen que ver con conocimientos un poquito más profundos y suelen complicar a veces las cosas porque y esta rigidez, me faltó decirlo, se llama coeficiente de balasto también para ya tenerlo en el mapa, pero será algo de lo que hablemos después, pero hay que hablarlo, o sea, no basta con poner la losa y poner ahí empotramientos o articulaciones, sino hay que pensar los por qué y si eso responde o corresponde en realidad a lo que yo espero del terreno. ¿Por qué? Porque en función de ese coeficiente que yo ponga para grandes áreas, los momentos flectores y los esfuerzos cortantes que van a cometerse en esa losa van a ser mayores o menores. Para elementos de cimentación pequeños, yo me puedo equivocar con el módulo de balasto porque eso no va a representar gran variación en los momentos flectores y en las fuerzas cortantes de mi elemento estructural. Y el diseño pues va a ser igualmente conservador, pero en elementos ya de grandes dimensiones, el módulo de balasto juega un papel súper importante y por eso es que hay que estimarlo bien o por lo menos saber cuáles son los parámetros que yo requiero pedirle al geotécnico para poder estimar bien ese módulo de balasto y tener pues un modelo adecuado y que represente bien las solicitaciones de momento flector y de cortante que voy a obtener en mi elemento de cimentación, que en este caso sería una losa de cimentación. Y algo más a decir, lo que les comentaba previamente. Si yo tengo la losa de cimentación que tiene un ancho bastante elevado, como lo pueden ver aquí, esto es B, digamos que esto es el ancho B, ¿no? Y si esta losa de cimentación, he optado por esta losa de cimentación, quiere decir que estoy en un terreno blando, ¿no? Pero puede darse el caso que, aunque sea terreno blando, luego por acá abajo ya tengo un terreno un poco más competente. Pero al ser este ancho B bastante grande, es muy probable que yo llegue a afectar al terreno inferior con mi bulbo de presiones e incluso más abajo. Y para yo tener una certeza que el problema de asentamientos no va a ser como tal un problema, mi sondeo debería ser como mínimo mi sondeo geotécnico debería llegar como mínimo al ancho de la cimentación. Entonces estamos hablando de que si esta losa de cimentación tendrá un ancho de 20 metros, por ser coherentes con la filosofía de diseño, yo tendría que bajar en mi sondeo geotécnico 20 metros. Ya pueden imaginarse pues, que un tipo de este sondeo es mucho más caro pues, que un sondeo típico que se usa para vivienda.
que tampoco es que esté de acuerdo del todo con que se escoja una profundidad típica. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Loja, la típica profundidad es de 6 metros de profundidad, pero los casos son diferentes. Entonces hay que tener un conocimiento básico de geotecnia para entender pues que a veces tenemos que pedirle al geotécnico mayor información o hablar pues con el responsable o encargado de la parte geotécnica, pues para que nosotros podamos entendernos bien entre estructural y geotécnico y llegar a una solución pues adecuada para este tipo de elementos. Entonces, este tipo de losas de cimentación pues lo hablaremos en la semana 4. Habrá que leer algunas cosas para poder entender mejor las cosas y poder pues llegar a entender mejor si los momentos flectores y cortantes que estoy obteniendo de mi modelo de cálculo son adecuados o no lo son. Luego tenemos las cimentaciones profundas, que la típica y que todos hemos escuchado son los pilotes. ¿Para qué sirven? Creo que es bastante evidente después de esta gráfica de aquí. Cuando no tenemos un estrato superficial resistente, pues tenemos que bajar a buscar la roca. No la roca, sino se dice roca en general, no, pero al suelo competente, un suelo pues que ya me dé una capacidad admisible adecuada. Y eso se hace a través pues de barras que pueden ser de acero, de hormigón, incluso de madera se trabajaba antiguamente y pues me permite llegar abajo. Y en función del método de ejecución del pilote es que se calcula el pilote, porque hay varios métodos, no es solo lo típico que uno puede pensar que es el hincado. El hincado quiere decir yo tengo el pilote prefabricado, que viene a ser digamos que un tubo de hormigón, un cilindro de hormigón de, qué sé yo, 12 metros de longitud. Y con un aparato de Inca o un equipo de Inca, pues lo voy introduciendo a través de, como si estuviera martillando un clavo en el terreno. Ese es un método, pero también hay pilotes prebarrenados en los cuales yo excavo donde va a ir el pilote, pongo una camisa que viene a ser una especie, para entendernos todos, de un encofrado y ahí colo el hormigón y pongo el acero de refuerzo también. Hay pilotes con tapón de gravas, como el que se ve aquí en la figura inferior. Primero pongo un tapón de gravas que primero estará en la superficie y luego con un martillo, por percusión, voy introduciendo ese tapón de gravas de forma que la grava me va empujando hacia abajo el terreno y me va generando el lugar donde voy a colar el pilote y luego hormigono. Hay pilotes en los cuales no se requiere una camisa. La camisa viene a ser pues el tubo de acero o el encofrado, si quieren pensarlo así, que me evita pues que las paredes del suelo pues empiecen a caer, puesto pues que hay una presión lateral ahí que no está confinada. E incluso hay métodos en los cuales yo excavo y mientras voy excavando inundo el orificio con lodos que se llaman lodos lisotrópicos. Esos lodos lisotrópicos a la final lo que hacen es generar un empuje en contra de las paredes para evitar que haya el suelo vaya cayendo. Y luego hormigono dentro de ese lodo. Lo que pasa es que ese lodo tiene una propiedad especial que tiene una densidad menor que la del hormigón y entonces ese lodo va flotando a medida que voy introduciendo el hormigón en el orificio y termina saliendo todo y entonces es un método mucho más práctico también de construcción. El problema en ese tipo de pilotes, por ejemplo, está en que tengo que tener pues una planta para producir ese lodo lisotrópico. No es un lodo así nomás que me lo encuentro por ahí. Tengo que tener la característica química adecuada para poderlo producir. Pero como ven, hay un mundo entero de pilotes. Hay pilotes tipo Frankie, que se llaman Frankie simplemente porque la empresa que los produjo o los inventó o los patentó así, y esa empresa es la que se encarga de construirlos, y entonces pues, obviamente pues ya tiene su método de cálculo. Más allá de todo eso, los pilotes se calculan también y tienen mecanismos de resistencia diferentes de los de las cimentaciones superficiales. ¿Por qué? Porque no trabajan tanto por área, sino que trabajan, bueno, sí, por área en cierta forma, pero trabajan por dos mecanismos, por punta y por área. Para hacerlo bastante sencillo, porque a la final estamos en una introducción, el método de trabajo por punta, pues quiere decir que cuando este pilote llega a un estrato resistente, pues el estrato va a ser tan resistente que cuando el pilote quiera hundirse, ya no por la percusión del martillo que lo está hincando, sino por la carga ya que está efectuándose sobre él ya de la estructura, pues este pilote tendrá una resistencia por punta, que le solemos llamar cupe, porque el estrato resistente ya no le deja meterse más, no le deja penetrar más el suelo. Pero además se puede tener, ya dependiendo del tipo de suelo, una resistencia por fuste, que tiene que ver con que este pilote está embebido en una superficie rugosa, en el suelo a fin de cuentas, y este suelo pues generará una fuerza de fricción. La fuerza de fricción, al ser tan larga la longitud del pilote, en ciertos casos, puede pues ser suficiente también para dar la capacidad necesaria de resistencia del sistema de cimentación. Y además, no solo depende de la longitud que está embebido el pilote, sino también dependerá del área del pilote. ¿Por qué? Porque esta área define un perímetro y este perímetro, mientras más grande sea, pues mayor área de contacto tiene con el terreno circundante y por tanto una mayor fricción que me pueda permitir pues dar resistencia a los pilotes. Eso dentro de las cimentaciones profundas. Hemos mencionado pilotes, pero también existen algo que se llaman micropilotes, cuyo mecanismo de funcionamiento es
muy similar que los pilotes, pero se diferencian en que son mucho más pequeños y que requieren una maquinaria mucho más sencilla, mucho más barata, mucho más asequible para su colocación. Dependiendo de la normativa y la literatura, es muy común recomendar o decir que los pilotes son micropilotes cuando tienen un diámetro menor a 30 centímetros, como lo vemos aquí en esta fotografía, y ese diámetro reducido hace que también tengan longitudes reducidas y eso sirve mucho, por ejemplo, cuando queremos hacer rehabilitación de estructuras o de cimentaciones. ¿Por qué? Porque si tengo una cimentación que ha fallado por un evento sísmico, por ejemplo, y quiero arreglarla y quisiera llegar a un estrato más profundo, no lo voy a poder hacer a través de un pilote, porque el pilote, su método de colocación requiere maquinaria bastante grande que tiene bastante altura y si estoy, por ejemplo, en una vivienda, pues ya la altura de la losa de primera planta alta pues me limita el tema de que yo pueda introducirme en esa cimentación y por eso es que hay esta alternativa pues, que me permite incluso trabajar bajo techo, obviamente con ciertos límites, y poder introducir elementos de cimentación que luego pueden anclarse a la cimentación existente y generar pues un, eh, una reestructuración, se me acaba de ir del nombre, una rehabilitación del sistema de cimentación que está en riesgo o que ha fallado por un tema de una sobrecarga excesiva o un evento accidental como puede ser un terremoto. Eso de la parte del tipo de cimentaciones, nos queda un poquito de tiempo para hablar de cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar de diseño de cimentaciones superficiales y luego ya dejaríamos el tema de las zapatas aisladas para la siguiente clase. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta para diseñar una cimentación superficial, ya para dejar abierta la puerta, en la siguiente clase entrar a eso, de que tenemos que tomar dos tipos de consideraciones en el diseño. Primero, las consideraciones geotécnicas, que tienen que ver con que yo asegure la estabilidad global de mi cimentación. Esto quiere decir que si es que yo estoy cimentando una zapata, por ejemplo, y la pongo en un talud, que ese talud no venga abajo, no solo por la acción de la zapata, sino por la propia inestabilidad del talud. Entonces, de eso hablamos con la estabilidad global. Y una vez verificada la estabilidad global, no siempre obviamente tendremos zapata sobre un talud. Podemos tener una zapata pues, que genere un modo de fallo global, es decir, que toda la zapata pues, falle por un volcamiento, por un deslizamiento, y eso pues a la final también es un fallo global. Entonces tenemos que verificar la capacidad portante y asentamientos, lo que ya hemos hablado a lo largo de toda esta presentación, entonces ya no lo voy a repetir, y también verificar en ciertos casos, como por ejemplo las zapatas de muros o incluso zapatas que pueden estar sometidas a acciones horizontales importantes, tenemos que verificar que no haya deslizamiento. Es decir, imagínense, aquí se pone como ejemplo un muro de contención, pero bien es válido el caso de una zapata de edificación sometida a grandes cargas horizontales. Pues bueno, verificar que esta zapata no se deslice en un plano horizontal, un poquito diagonal, ante la acción de cargas horizontales. Hay mucho por hablar respecto a ello porque el enfoque conservador es simplemente considerar la fricción que existe entre la base de la zapata y el suelo para considerar como fuerza resistiva al deslizamiento, pero hay otros que dicen, pues bueno, también tomemos en cuenta el empuje pasivo que existe de la parte izquierda de la zapata para esta verificación. Yo me quedaría con la parte de solo la fricción, hablaremos posteriormente pues de esto, pero el empuje pasivo hay que tomarlo con pinzas, puesto que no siempre se va a desarrollar en un 100% y ese es el parámetro pues que a veces no se toma en cuenta. Y también verificar que no vuelque la zapata, sobre todo como les digo, cuando hay fuerzas horizontales importantes y momentos volcadores importantes. Y el caso más práctico para poderlo entender es el caso de un muro, en el cual puede estar muy bien diseñado a flexión, pero si el muro va a volcarse porque las fuerzas horizontales generan un momento de vuelco mayor a las fuerzas estabilizantes que viene a ser el peso propio del muro y el peso propio del terreno sobre el talón, estamos también pues en una situación en la cual no va a servir de nada nuestro diseño estructural. Por eso lo llamamos consideraciones geotécnicas. Vamos a cumplir en la parte geotécnica que se hagan estas verificaciones. Y una vez que tenemos la parte geotécnica, por así decirlo, trabajada, en la cual pues ya se dice el terreno no va a fallar por capacidad admisible, que es lo que hemos hablado toda esta clase, que la zapata pues no se va a deslizar o tampoco se va a volcar y que si estoy en un talud, pues el talud tampoco va a fallar, como ven, un tema muy geotécnico. Ahí pasamos a la parte de diseño estructural. Y el diseño estructural tiene en cambio de dos componentes que son muy de la filosofía LRFD. Para quien no le suene, simplemente es un nombre que va a encontrar en normativas de diseño. LRFD es un tipo de diseño, para decirlo de una manera muy sencilla, muy simplificada. Y en los estados LRFD tenemos dos tipos de estados, estado de límite de servicio y estado de límite último. El estado de límite de servicio me sirve para realizar ciertas verificaciones y el estado de límite último me sirve para realizar otras verificaciones. ¿Cuáles importan? Ambos. El de servicio me permite verificar que no haya asentamientos excesivos, esto es de la parte geotécnica, pero también me permite verificar que no haya deformaciones laterales excesivas. Todos
de la parte, todos creo que somos ingenieros civiles y todos sabemos que estructuras que están sobre el terreno tienen que cumplir con un máximo de deriva. No podemos permitir que el piso de arriba respecto al piso de abajo se deforme más de un 2% de la altura del piso. ¿Por qué? Porque estamos generando condiciones de inseguridad y de desplazamientos excesivos. Entonces, también en la parte de servicio hay límites que se pueden cumplir, no tan grandes como ese 2%, porque ese 2% es para una falla, para una condición última, es decir, para una condición de resistencia máxima, pero se puede verificar que no hay asentamientos para condiciones de servicio, es decir, para cuando la estructura está en su servicio, con carga muerta, con carga viva, pero no con eventos accidentales. Y si ponemos eventos accidentales, pues poner o tomar en cuenta los factores de combinación a través de la norma correspondiente para combinar coherentemente. Es decir, no voy a poner uno por L, uno por D, uno por carga muerta, más uno por L, uno por carga viva, y ponerle masismo entero, porque no es la filosofía que nos explica, por ejemplo, el código ASC. Entonces ahí también tenemos que hablar de las combinaciones de carga, y eso lo tenemos a través de los estados límites de servicio para tomar en cuenta vibraciones, durabilidad. Imagínense vibraciones de equipos dinámicos. No solo pensamos en edificaciones en cimentaciones para edificaciones, también los equipos dinámicos que pueden encontrarse en plantas industriales, en refinerías, son equipos que pueden tener, por ejemplo, compresores que giran a gran número de revoluciones, que tienen aparte grandes masas girando. Esos compresores van a generar grandes vibraciones que si no tienen un buen sistema de cimentación se van a transmitir al terreno colindante y si al lado tengo un edificio, pues obviamente generaré un problema de servicio. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que tomar en cuenta en el diseño estructural. ¿Por qué en el diseño estructural? Porque basta con que yo cambie el espesor de la cimentación y puedo cambiar las propiedades dinámicas de esa cimentación y evitar transmitir tanta vibración a los terrenos que están por ahí colindantes. Estado límite de servicio, como ven, un enfoque. Estado límite último, que es el otro, de resistencia. Ya lo que hemos hablado, en cambio, ya tengo controlado asentamientos, deformaciones, vibraciones, durabilidad. Voy a verificar que la zapata como tal no se rompa, es decir, voy a ponerle un armado adecuado, voy a ponerle un espesor adecuado, un ancho y una longitud adecuados para que pues no se rompa. Básicamente eso. Si el terreno no se va a romper, peor aún tiene que romperse la zapata y eso yo tengo que verificarlo como ingeniero estructural. Listo, eso es la clase de hoy. Yo quería ver si pasábamos un poquito a la clase de la siguiente semana, pero el tiempo ya se nos quedó corto. La semana, y no es que se acabe ahora la clase, ahora vamos a pasar a la parte de tutoría porque ahí quiero hablar sobre el tema de las licencias, ver si hay dudas respecto a lo que acabamos de hablar también y adelantar un poquito tal vez si se puede de lo que quiero que planteemos la siguiente semana. Pero el tema introductorio era este, quería que nos ubiquemos todos para hablar el mismo lenguaje, para saber qué esperar, no salir especialistas en geotecnia de esta asignatura, sino sí especialistas en diseño estructural de cimentaciones, porque igual lo que está sobre el terreno es otro mundo aparte, pero por algo se empieza, ¿no? Y eso, entonces esa es la parte de docencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como por modelo UTPL tenemos que dividirlo esto en docencia una hora y tutoría otra. Ahora lo que voy a hacer es cerrar esta sesión de aquí y voy a pasarles al grupo de WhatsApp el enlace del Zoom para entrar en la tutoría y en la cual podemos aclarar y podemos quedarnos conversando más tiempo, más tranquilamente sobre qué es lo que viene del curso e incluso si se puede, pues avanzar un poquito más también con algún contenido o alguna nivelación que se crea importante. Entonces ahora mismo cierro sesión y nos vemos en la sala de tutoría que les paso ahora mismo al grupo de WhatsApp. Hasta luego.